Capítulo 17. Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. El primer apartado habla sobre el control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares. Un principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas concretas. Algunas de las necesidades específicas del flujo sanguíneo de los tejidos incluyen aspectos como el aporte de oxígeno a los tejidos, el aporte de otros nutrientes como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, eliminación de dióxido de carbono de los tejidos, eliminación de iones hidrógeno de los tejidos, mantenimiento de las concentraciones adecuadas de los iones en los tejidos y transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos. Algunos órganos tienen necesidades especiales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor corporal y de esta forma se controla la temperatura. Además, el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y excreten los productos de desecho del organismo y regulen los volúmenes de líquido y electrolitos. Veremos que estos factores ejercen grados muy notables de control del flujo sanguíneo local y que los distintos tejidos conceden diferentes niveles de importancia a estos factores para controlar el flujo sanguíneo. Variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos. Obsérvese en la tabla 17.1 la gran cantidad de flujo sanguíneo en algunos órganos. Por ejemplo, varios cientos de mililitros por minuto por 100 gramos de tejido tiroideo o suprarrenal y un flujo sanguíneo total de 1350 mililitros minuto en el hígado, que es de 95 ml minuto cada 100 gramos de tejido hepático. Obsérvese además el flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1100 mililitros minuto. Esta cantidad tan importante de flujo es necesaria para que los riñones realicen su función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales. Por el contrario, aún es más sorprendente el escaso flujo sanguíneo que llega a todos los músculos inactivos del organismo, solo un total de 750 ml minuto, aunque el músculo constituye entre el 30 y el 40% de la masa corporal total. En reposo, la actividad metabólica de los músculos es baja, y también su flujo sanguíneo, solo 4 ml minuto cada 100 gramos. A pesar de ello, durante el ejercicio intenso la actividad metabólica muscular aumenta más de 60 veces y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose hasta 16.000 ml minuto en el lecho vascular muscular total del cuerpo, equivalente a 80 ml minuto cada 100 gramos de músculo. Importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales. Puede formularse la siguiente pregunta: ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo, que sea siempre suficiente para cubrir las necesidades de los tejidos, con independencia de que la actividad tisular sea pequeña o grande? La respuesta es igualmente sencilla. Dicho mecanismo requeriría muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón puede bombear. Los estudios experimentales se ha demostrado que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares, ni más ni menos. Por ejemplo, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena, pero nada más. Al controlar el flujo sanguíneo local de una forma tan exacta, los tejidos casi nunca padecen una deficiencia nutricional de oxígeno, y a pesar de ello, la carga de trabajo del corazón se mantiene al mínimo. Mecanismos de control del flujo sanguíneo. El control del flujo sanguíneo local se puede dividir en dos fases: control a corto plazo y control a largo plazo. El control a corto plazo se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, que se producen en segundos o minutos para proporcionar con rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local apropiado. El control a largo plazo significa cambios controlados lentos del flujo en un periodo de días, semanas o incluso meses. En general, estos cambios a largo plazo proporcionan un control aún mejor del flujo en proporción a las necesidades de los tejidos. Estos cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y el número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. Aquí podemos observar la tabla 17.1. Continuamos. El control a corto plazo del flujo sanguíneo local. El aumento del metabolismo tisular incrementa el flujo sanguíneo tisular.
En la figura 17.1 se muestra el efecto a corto plazo aproximado sobre el flujo sanguíneo del aumento del metabolismo del tejido local, como en el músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta 8 veces con respecto a lo normal aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta 4 veces. Figura 17.1, vemos flujo sanguíneo versus metabolismo normal. Aumenta el metabolismo y va a ir aumentando el flujo, porque se requieren más nutrientes. La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular. Uno de los nutrientes metabólicos más necesarios de los tejidos es el oxígeno. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, a una gran altitud, en climas de montaña alta, en caso de neumonía, en el envenenamiento por monóxido de carbono, que deteriora la capacidad de la hemoglobina de transportar el oxígeno, o en el envenenamiento por cianuro, que deteriora la capacidad del tejido de usar el oxígeno. En la figura 17.2 se observa aquí el efecto del descenso de la saturación arterial de oxígeno sobre el flujo sanguíneo a través de la pata aislada de un perro. Se ve como, a medida que disminuye la saturación arterial de oxígeno hasta un 25% de lo normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas 3 veces. Es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en sangre, con lo que casi se mantiene un aporte constante y relativo de oxígeno a los tejidos. El envenenamiento por cianuro en un territorio altera el uso de oxígeno, provocando un aumento local del flujo sanguíneo hasta de 7 veces, lo que demuestra el efecto extremo que tiene la deficiencia de oxígeno para aumentar el flujo sanguíneo. El mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o en la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo tisular no se comprende totalmente, si bien se han propuesto 2 teorías principales, la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. Teoría vasodilatadora de la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo local. Posible papel especial de la adenosina. Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido. Se cree que estas sustancias vasodilatadoras difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares, las metaarteriolas y las arteriolas para provocar la dilatación. Se han propuesto varias sustancias vasodilatadoras diferentes, como la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos con fosfatos de adenosina, histamina, iones potasio y iones hidrógeno. Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, los experimentos han demostrado que la reducción de la disponibilidad de oxígeno provoca la liberación tanto de adenosina como de ácido láctico, que contiene iones hidrógeno, en los espacios libres entre las células tisulares. Estas sustancias provocan una vasodilatación aguda a corto plazo y por tanto son responsables o parcialmente responsables de la regulación del flujo sanguíneo. Otras sustancias vasodilatadoras como el dióxido de carbono, el ácido láctico y los iones potasio tienden también a aumentar en los tejidos cuando el flujo sanguíneo se reduce y el metabolismo celular prosigue al mismo ritmo, o cuando el metabolismo celular aumenta súbitamente. Un aumento en la concentración de metabolitos vasodilatadores produce una vasodilatación de las arteriolas, lo que incrementa el flujo sanguíneo tisular y devuelve a la normalidad los valores de concentración tisular de los metabolitos. Muchos fisiólogos creen que la adenosina es un vasodilatador local importante para controlar el flujo sanguíneo local. Por ejemplo, se liberan cantidades diminutas de adenosina desde los miocitos cardíacos cuando el flujo sanguíneo coronario es demasiado escaso, y esta liberación de adenosina provoca una vasodilatación local suficiente en el corazón para que el flujo sanguíneo coronario vuelva a la normalidad. Además, siempre que el corazón se vuelve más activo de lo normal, su metabolismo aumenta, lo que conlleva una mayor utilización de oxígeno, seguido por el descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos y, en segunda instancia, con la degradación consecuente del trifosfato de adenosina, y 3, que aumenta la liberación de adenosina. Se cree que gran parte de esta adenosina se pierde hacia los miocitos cardíacos, provocando la vasodilatación coronaria.
proporcionando un aumento del flujo sanguíneo coronario que permite cubrir el aumento de las demandas de nutrientes del corazón activo. Aunque las investigaciones no son tan claras a este respecto, muchos fisiólogos también han propuesto que el mismo mecanismo de adenosina es un controlador importante del flujo sanguíneo del músculo esquelético y de muchos otros tejidos, así como el corazón. No obstante, es difícil demostrar que se forma una cantidad suficiente de cualquier sustancia vasodilatadora, incluida la adenosina, en los tejidos para provocar todo el incremento del flujo sanguíneo que se puede medir. Es probable que una combinación de varias sustancias vasodilatadoras liberadas por los tejidos contribuya a la regulación del flujo sanguíneo. Teoría de la demanda de oxígeno para el control del flujo sanguíneo local. Aunque la teoría vasodilatadora es la más aceptada, hay varios hechos críticos que fundamentan otra teoría más expuesta por otros fisiólogos, que podríamos denominar la teoría de la demanda de oxígeno, o más exactamente, la teoría de la demanda de nutrientes, porque están implicados otros nutrientes además del oxígeno. El oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular, con las necesidades también de otros nutrientes. Por tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos como consecuencia del aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local. En la figura 17.3 se muestra un mecanismo por el cual actuaría la disponibilidad de oxígeno. En ella vemos una unidad vascular de un tejido formada por una metaarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen del capilar está el esfínter precapilar y alrededor de la metaarteriola hay otras fibras musculares lisas. Observando un tejido de este tipo en el microscopio, se ve que los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o completamente cerrados. El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del tejido. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional la duración de las fases abiertas a las necesidades metabólicas de oxígeno en los tejidos. La apertura y el cierre cíclicos se denominan vasomotilidad. Podemos observar aquí la figura 17.3, que es un diagrama de la superficie de un tejido en el que se explica el control del flujo sanguíneo local por retroalimentación a corto plazo, y muestra una metaarteriola que atraviesa el tejido y una ramificación capilar con su esfínter precapilar para controlar el flujo sanguíneo capilar. Como el músculo liso que necesita oxígeno se mantiene contraído, se podría suponer que la fuerza de la contracción de los esfínteres aumentaría cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por tanto, se supone que cuando la concentración de oxígeno aumenta por encima de cierto nivel, los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se cerrarán hasta que las células tisulares consuman el exceso de oxígeno. Sin embargo, una vez que se ha eliminado y la concentración de oxígeno ha descendido lo suficiente, los esfínteres se abren una vez más para comenzar el ciclo de nuevo. Es decir, según los datos disponibles, la teoría de las sustancias vasodilatadoras o la teoría de la demanda de oxígeno explicarían la regulación sanguínea local a corto plazo en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Probablemente es una combinación de los dos mecanismos. Posible función de otros nutrientes, además del oxígeno, en el control del flujo sanguíneo local. En situaciones especiales se ha demostrado que la ausencia de glucosa en la sangre perfundida provoca la vasodilatación tisular local. Además, es posible que este mismo efecto se produzca cuando hay deficiencia de otros nutrientes, como aminoácidos o ácidos grasos, aunque esta cuestión no se ha elucidado aún. Además, se produce vasodilatación en una deficiencia de vitaminas que se conoce como beriberi, en la cual el paciente tiene una deficiencia de las sustancias del grupo B, tiamina, niacina y riboflavina. En esta enfermedad, el flujo sanguíneo vascular periférico de casi cualquier parte del cuerpo aumenta entre 2 y 3 veces. Como estas vitaminas son necesarias para la fosforilación inducida por oxígeno,
que se requiere para producir ATP en las células tisulares, se entiende que la deficiencia de estas vitaminas disminuye la capacidad contráctil del músculo liso y por tanto provoque vasodilatación local. Ejemplos especiales del control metabólico a corto plazo del flujo sanguíneo local. Los mecanismos que hemos descrito hasta aquí para controlar el flujo sanguíneo local se denominan mecanismos metabólicos porque todos ellos funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Hay otros dos ejemplos especiales de control metabólico del flujo sanguíneo local, la hiperemia reactiva y la hiperemia activa, que se pueden observar en la figura 17.4. La hiperemia reactiva se produce después de que el riego sanguíneo tisular se bloquee durante un breve periodo de tiempo. Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante una hora o más y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente hasta 4 o 7 veces con respecto a lo normal. Este aumento del flujo continuará durante varios segundos, si el bloqueo ha durado solo unos segundos, pero a veces continuará muchas horas si el flujo sanguíneo ha estado interrumpido durante una hora o más. Este fenómeno se conoce como hiperemia reactiva. La hiperemia reactiva es otra manifestación del mecanismo de regulación local del flujo sanguíneo, es decir, la falta de flujo pone en marcha todos los factores que provocan la vasodilatación. Después de periodos cortos de oclusión vascular, la cantidad extra de flujo sanguíneo que aparece durante la fase de hiperemia reactiva dura lo suficiente como para reponer casi exactamente el déficit de oxígeno tisular que se ha acumulado durante el periodo de oclusión. Este mecanismo resalta la estrecha conexión existente entre la regulación del flujo sanguíneo local y el aporte de oxígeno y de otros nutrientes a los tejidos. Leyendo la leyenda de la figura 17.4, dice hiperemia reactiva en un tejido después de la oclusión temporal de la arteria que aporta flujo sanguíneo e hiperemia activa después del aumento de la actividad metabólica tisular. La hiperemia activa se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular. Cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el periodo hipersecretor o incluso en el cerebro durante el aumento de la actividad mental, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido, como observamos en la figura 17.4. El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del líquido tisular y que liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. El resultado es que se dilatan los vasos sanguíneos locales y aumenta el flujo sanguíneo local. De esta forma, el tejido activo recibe los nutrientes adicionales necesarios para mantener este nuevo nivel de funcionamiento. Como se indicó anteriormente, la hiperemia activa del músculo esquelético aumenta el flujo sanguíneo muscular local hasta 20 veces durante el ejercicio intenso. Autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios en la presión arterial, mecanismos metabólicos y miógenos. En cualquier tejido del organismo, el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de un minuto ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina autorregulación. Una vez se haya producido esta autorregulación, el flujo sanguíneo local de la mayoría de los tejidos del organismo estará relacionado con la presión arterial, aproximadamente según la curva aguda de trazo continuo de la figura 17.5. Aquí podemos observar la figura 17.5 en la que tenemos flujo sanguíneo versus presión arterial media. Efecto de distintos niveles de presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un músculo. La línea continua roja muestra el efecto cuando la presión arterial se eleva durante algunos minutos. La línea discontinua verde muestra el efecto cuando la presión arterial aumenta muy lentamente en varias semanas. Volviendo al párrafo, obsérvese que entre una presión arterial de 70 milímetros de mercurio y otra de 175 milímetros de mercurio se produce un aumento del flujo sanguíneo solo del 20 al 30%, incluso cuando la presión arterial aumenta en un 150%. En algunos tejidos, como el encéfalo y el corazón, esta autorregulación es todavía más precisa. Durante casi un siglo se han mantenido dos opiniones que explicarían el mecanismo de autorregulación a corto plazo.
la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica se puede entender fácilmente si se aplican los principios básicos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado en los apartados previos. Es decir, cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otro tipo hacia los tejidos y elimina los vasodilatadores liberados por los tejidos. Estos nutrientes, en especial el oxígeno, junto con el descenso de los niveles tisulares de vasodilatadores, provocan entonces la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumente la presión. No obstante, según esta teoría miógena, había otro mecanismo no relacionado con el metabolismo tisular que explicaría el fenómeno de la autorregulación. Esta teoría se basa en la observación de que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Por tanto, se ha propuesto que cuando una presión arterial elevada estira el vaso, se provoca una constricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a la normalidad. Por el contrario, con presiones bajas, el grado de estiramiento del vaso es menor, por lo que el músculo liso se relaja, reduce la resistencia vascular y ayuda a recuperar la normalidad del flujo. La respuesta miógena es inherente al músculo liso vascular y puede producirse en ausencia de influencias nerviosas u hormonales. Es más pronunciada en las arteriolas, pero se puede ver también en arterias, vénulas, venas e incluso en vasos linfáticos. La contracción miógena se inicia por la despolarización vascular inducida por el estiramiento, que tiende a aumentar rápidamente la entrada del ion calcio desde el líquido extracelular hacia las células, provocando su contracción. Los cambios de la presión vascular también pueden abrir o cerrar otros canales iónicos que influyen en la contracción vascular. Se desconocen los mecanismos por los cuales los cambios de la presión provocan la apertura o el cierre de los canales iónicos vasculares, pero es probable que consistan en efectos mecánicos de la presión sobre las proteínas extracelulares que están ancladas en los elementos del citoesqueleto de la pared vascular o en los propios canales iónicos. El mecanismo miógeno parece ser importante para prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión sanguínea. No obstante, también se desconoce la importancia de este mecanismo en la regulación del flujo sanguíneo, porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente los cambios del flujo sanguíneo en el tejido. Los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno cuando las demandas metabólicas de los tejidos están significativamente aumentadas, como durante el ejercicio muscular enérgico, lo que provoca un incremento espectacular del flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Aunque los mecanismos generales del control del flujo sanguíneo local que hemos comentado hasta ahora actúan en la mayoría de los tejidos del organismo, en algunos territorios especiales actúan otros mecanismos totalmente diferentes. Todos los mecanismos se comentarán en este texto en relación con cada órgano específico, pero hay dos que merecen una atención especial. Primero, en los riñones, el control del flujo sanguíneo se basa significativamente en un mecanismo denominado retroalimentación túbulo-glomerular, en el que una estructura epitelial del túbulo distal, la mácula densa, detecta la composición del líquido al inicio de dicho túbulo. Esta estructura se sitúa en la zona en que el túbulo distal se encuentra cerca de las arteriolas aferentes y eferente del aparato yuxtaglomerular de la nefrona. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular a valores casi normales. Los detalles de este mecanismo se comentan en el capítulo 27. Segundo, en el cerebro, además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, las concentraciones de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno tienen una gran importancia. El aumento de cualquiera de estas sustancias dilata los vasos cerebrales y permite el lavado rápido del exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno de los tejidos cerebrales. Este mecanismo es importante porque el nivel de excitabilidad del propio cerebro depende en gran medida del control exacto de las concentraciones de dióxido de carbono y del ion hidrógeno. Este mecanismo especial de control del flujo sanguíneo cerebral se comenta con más detalle en el capítulo 62. Tercero, en la piel,
el control del flujo sanguíneo está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro a la superficie del organismo, donde se pierde calor hacia el medio exterior. El flujo sanguíneo en la piel está controlado en gran medida por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos, según se comenta en el capítulo 74. Aunque el flujo sanguíneo en la piel supone solo en torno a 3 mililitros minuto cada 100 gramos de tejido, en tiempo frío, cuando se necesita pueden producirse cambios importantes con respecto a estos valores. Cuando los seres humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse enormemente, hasta 7 u 8 litros por minuto, para todo el organismo. Si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo en la piel disminuye, para descender a poco más de cero a temperaturas muy bajas. Incluso con una vasoconstricción acusada, el flujo sanguíneo cutáneo suele ser suficientemente elevado para satisfacer las demandas metabólicas básicas de la piel. Control del flujo sanguíneo tisular. Factores de relajación y contracción de origen endotelial. Las células endoteliales que cubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que, cuando se liberan, afectan al grado de relajación o contracción de la pared vascular. Para muchos de estos factores de relajación o contracción de origen endotelial, las funciones fisiológicas apenas se están empezando a comprender. El óxido nítrico es un vasodilatador liberado por células endoteliales sanas. El más importante de los factores de relajación de origen endotelial es el óxido nítrico, un gas lipofílico que es liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos. Las enzimas óxido nítrico sintasa de origen endotelial sintetizan el óxido nítrico a partir de arginina y oxígeno y por reducción de nitrato inorgánico. Después de la difusión fuera de la célula endotelial, el óxido nítrico tiene una semivida en sangre de solo 6 segundos aproximadamente y actúa principalmente en los tejidos locales en los que es liberado. El óxido nítrico activa las guanilato ciclasas solubles en las células de músculo liso vascular, como se puede observar en la figura 17.6, lo que produce la conversión de trifosfato de guanosina cíclico, GTP-C, a monofosfato de guanosina cíclico, GMP-C, y la activación de la proteína sinasa dependiente de GMP-C, que tiene varias acciones que provocan la relajación de los vasos sanguíneos. Vamos a observar la figura 17.6, que nos dice que la enzima óxido nítrico sintasa en las células endoteliales sintetiza el óxido nítrico a partir de arginina y oxígeno. El óxido nítrico activa las guanilato ciclasas solubles en las proteínas del músculo liso vascular para producir la conversión de trifosfato de guanosina cíclico en monofosfato de guanosina cíclico, que finalmente induce la relajación de los vasos sanguíneos. El flujo de sangre a través de las arterias y arteriolas provoca fuerzas de cizallamiento sobre las células endoteliales por el arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en la dirección del flujo y provoca un incremento significativo de la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico relaja entonces los vasos sanguíneos, lo que es una ventaja, porque los mecanismos metabólicos locales para el control del flujo sanguíneo tisular dilatan principalmente las arterias y arteriolas muy pequeñas en cada tejido. Aún así, cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de óxido nítrico de los grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión de cizallamiento en estos vasos. El óxido nítrico liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales, siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumenta distalmente. Sin esta respuesta disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo sanguíneo local, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales. La síntesis y la liberación de óxido nítrico desde las células endoteliales están estimuladas asimismo por algunos vasoconstrictores, como la angiotensina 2, que se une a receptores específicos de las células endoteliales.
El aumento en la liberación de óxido nítrico protege contra un exceso de vasoconstricción. Cuando las células endoteliales resultan dañadas por hipertensión crónica o aterosclerosis, la degradación en la síntesis de óxido nítrico puede contribuir a una vasoconstricción excesiva y un empeoramiento de la hipertensión y a un daño endotelial. Si no se trata, puede producir finalmente lesión vascular y daños en tejidos vulnerables como el corazón, los riñones y el encéfalo. Antes de que se descubriera el óxido nítrico, los médicos utilizaban nitroglicerina, nitrato de amilo y otros derivados de nitratos para tratar a pacientes que sufrían angina de pecho, es decir, un dolor torácico intenso causado por isquemia del músculo cardíaco. Al descomponerse químicamente, estos fármacos liberan óxido nítrico y provocan la dilatación de vasos sanguíneos de todo el organismo, incluidos los vasos sanguíneos coronarios. Otras aplicaciones importantes de la fisiología y la farmacología del óxido nítrico son el desarrollo y el uso clínico de fármacos como el sildenafilo, que inhiben la fosfodiesterasa 5 en específica de GMPC, una enzima que degrada GMPC. Al impedir la degradación del GMPC, los inhibidores de PDE5 prolongan eficazmente las acciones del óxido nítrico para provocar vasodilatación. El uso clínico principal de los inhibidores de PDE5 es el tratamiento de la disfunción eréctil. La erección se produce por medio de impulsos de los nervios parasimpáticos a través de los nervios pélvicos en el pene, donde se liberan los neurotransmisores acetilcolina y óxido nítrico. Al impedir la degradación de óxido nítrico, los inhibidores de PDE5 potencian la dilatación de los vasos sanguíneos y ayudan a la erección, como se comenta en el capítulo 81. La endotelina es un potente vasoconstrictor liberado por endotelio dañado. Las células endoteliales también liberan sustancias vasoconstrictoras. La más importantes es la endotelina, un péptido de 27 aminoácidos que necesita solo cantidades minúsculas, nanogramos, para provocar una poderosa vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguíneos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio, como la provocada cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso sanguíneo. Después de un daño importante en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias de hasta 5 milímetros de diámetro que podrían haberse desgarrado por la lesión por aplastamiento. Se cree también que el aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debido a la hipertensión. Se han utilizado fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar la hipertensión pulmonar, aunque en general no se han usado para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial sistémica. Regulación a largo plazo del flujo sanguíneo. Hasta este momento, la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado actúan en pocos segundos o minutos después del cambio de la situación tisular local. A pesar de ello, el flujo sanguíneo se ajusta solo en las 3/4 partes de las necesidades adicionales de los tejidos, incluso después de la activación completa de estos mecanismos agudos. Por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta casi instantáneamente en un 100% cuando la presión arterial aumenta bruscamente desde 100 a 150 milímetros de mercurio. En los 30 segundos a 2 minutos siguientes, el flujo vuelve a disminuir hasta un 10 o 15%, por encima del valor de control original. Este ejemplo ilustra la rapidez de los mecanismos agudos de regulación del flujo sanguíneo local y también se demuestra que la regulación aún es incompleta porque se mantiene un incremento del 10 al 15% del flujo sanguíneo en algunos tejidos. No obstante, en un periodo de horas, días o semanas, se desarrolla una regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local que se suma al control agudo. Esta regulación a largo plazo consigue un control mucho más completo del flujo sanguíneo. Si la presión arterial se mantiene indefinidamente en 150 milímetros de mercurio en el ejemplo anterior, el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos se va aproximando gradualmente casi exactamente al nivel de flujo normal. La figura 17.5, línea discontinua verde,
muestra la gran eficacia de esta regulación local del flujo sanguíneo a largo plazo. Obsérvese que una vez que la regulación a largo plazo ha tenido tiempo de desarrollarse, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre 50 y 200 milímetros de mercurio tienen poco efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local. La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y requiere un aumento crónico de las cantidades de oxígeno y otros nutrientes, por lo que en algunas semanas aumentan tanto el número como el tamaño de las arteriolas y los vasos capilares para cubrir las necesidades del tejido, a menos que el aparato circulatorio se vuelva patológico o sea demasiado viejo para responder. Regulación del flujo sanguíneo por cambios en la vascularización tisular. Un mecanismo clave para la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Por ejemplo, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un periodo prolongado, en un proceso denominado generalmente angiogenia. Si el metabolismo disminuye, la vascularización también lo hace. La figura 17.7 muestra el gran aumento en el número de capilares en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulado eléctricamente para que se contrajera durante breves periodos diariamente durante 30 días, en comparación con el músculo sin estimulación en la otra pata del animal. Aquí podemos observar la figura 17.7 con su leyenda. Básicamente los puntos blancos son capilares y la figura B es la pata que sí fue estimulada. Hay mucho más capilares y por tanto también va a haber mucho más flujo. Sigamos. Es decir, se produce una reconstrucción física real de la vasculatura tisular para cubrir las necesidades de los tejidos. Esta reconstrucción es rápida, en días, en los animales muy jóvenes y también en un tejido de nuevo crecimiento, como en el tejido canceroso, pero es mucho más lenta en los tejidos antiguos y bien establecidos. Por tanto, el tiempo necesario para que tenga lugar la regulación a largo plazo puede ser de solo unos días en el recién nacido o hasta meses en la tercera edad. Además, el grado último de respuesta es mucho mejor en tejidos más jóvenes que en los más mayores, por lo que la vascularización se ajustará en el recién nacido para cubrir casi exactamente las necesidades de flujo sanguíneo del tejido, mientras que en los más antiguos la vascularización va por detrás de las necesidades de los tejidos. Hay un proceso de vascularización igual súper importante que va ligado a la lipoinflamación. Pueden buscar sobre ese tema, pero el proceso de crecimiento del tejido adiposo que va requiriendo también crecimiento de la vascularización. Función del oxígeno en la regulación a largo plazo. El oxígeno es importante no solo para el control a corto plazo del flujo sanguíneo local, sino también para el control a largo plazo. Un ejemplo es el aumento de la vascularización de los tejidos en los animales que viven en altitudes elevadas, donde el oxígeno atmosférico es bajo. En los recién nacidos prematuros que son tratados en tiendas de oxígeno con fines terapéuticos, el exceso de oxígeno provoca la interrupción casi inmediata del crecimiento vascular nuevo en la retina e incluso la degeneración de algunos de los vasos pequeños que ya se han formado. Cuando el niño es sacado de la tienda de oxígeno, se produce un sobrecrecimiento explosivo de los vasos nuevos para compensar el descenso brusco del oxígeno disponible. A menudo el sobrecrecimiento es tal que los vasos retinianos sobrepasan la retina hacia el humor vítreo del ojo, lo que terminará por provocar ceguera, afección que se conoce con el nombre de fibroplasia retrolental. Importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Hay una docena o más de factores que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos nuevos, siendo casi todos ellos péptidos pequeños. Los 4 factores mejor identificados son el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la angiogenina, aislados cada uno de ellos en tejidos que tienen un aporte sanguíneo inadecuado. La deficiencia de oxígeno tisular induce la expresión de factores inducibles por hipoxia, HIF, factores de transcripción que a su vez inducen la expresión génica y la formación de los factores de crecimiento vascular, también denominados factores angiógenos. La angiogenia comienza con la germinación de nuevos vasos desde otros vasos.
El primer paso, es la disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de de gemación, seguido por la producción rápida de las células endoteliales nuevas que buscan la salida a través de la pared del vaso en cordones que se van extendiendo directamente hacia la fuente del factor angiógeno. Las células de cada cordón continúan dividiéndose y se pliegan rápidamente formando un tubo. A continuación, ese tubo se conecta con otro tubo que ha nacido de otro vaso donante, otra arteriola o vénula, y forma una asa capilar a través de las cuales la sangre comienza a fluir. Si el flujo es suficientemente grande, los miocitos pequeños invaden finalmente la pared, por lo que algunos de los vasos nuevos finalmente se convertirán en arteriolas o vénulas nuevas o incluso en vasos más grandes. Es decir, la angiogenia explica la forma en que los factores metabólicos de los tejidos locales provocan el crecimiento de vasos nuevos. Algunas sustancias, como algunas hormonas esteroidales, tienen el efecto contrario sobre los vasos sanguíneos pequeños, en ocasiones causando incluso la disolución de las células vasculares y la desaparición de los vasos. Por tanto, los vasos sanguíneos también pueden desaparecer cuando no se necesitan. Los péptidos producidos en los tejidos pueden bloquear también el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, la angiostatina, un fragmento del plasminógeno proteico, es un inhibidor de la angiogenia de ocurrencia natural. La endostatina es otro péptido antiangiógeno que se deriva de la descomposición del colágeno tipo 17. Aunque siguen sin conocerse las funciones fisiológicas precisas de estas sustancias antiangiógenas, existe un gran interés en su uso potencial para detectar el crecimiento de los vasos sanguíneos en tumores cancerosos y, por tanto, para prevenir los grandes aumentos en el flujo sanguíneo necesarios para sostener el suministro de nutrientes de tumores en rápido crecimiento. La vascularización se encuentra determinada por la necesidad de flujo sanguíneo máximo, no por la necesidad media. Una característica especialmente valiosa del control vascular a largo plazo es que la vascularización se determina principalmente por el nivel máximo de flujo sanguíneo requerido por el tejido y no por la necesidad media. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso el flujo sanguíneo de todo el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo en reposo hasta 6 u 8 veces. Este mayor exceso de flujo puede no ser necesario más que durante algunos minutos cada día, aunque esta breve necesidad provoca la formación de factores angiógenos suficientes en los músculos para aumentar la vascularización según sus necesidades. Si no fuera por esta capacidad, cada vez que una persona intenta hacer un ejercicio intenso, los músculos no podrían recibir los nutrientes adecuados, en especial el oxígeno necesario, por lo que los músculos no se contraerían. No obstante, después del desarrollo de esta vascularización extra, los vasos sanguíneos extra se mantienen contraídos, abriéndose para permitir el flujo extra solo cuando existan estímulos locales apropiados, como la falta de oxígeno, los estímulos nerviosos vasodilatadores u otros estímulos que provoquen el flujo extra necesario. Regulación del flujo sanguíneo por el desarrollo de la circulación colateral. En la mayoría de los tejidos, cuando se bloquea una arteria o una vena, se desarrolla un canal vascular nuevo que rodea el bloqueo y permite que se vuelvan a suministrar sangre al tejido afectado, al menos parcialmente. La primera etapa de este proceso es la dilatación de los bucles vasculares pequeños que ya conectan ese vaso proximal al bloqueo con el vaso distal. Esta dilatación se produce en el primer o segundo minutos, lo que indica que la dilatación está mediada probablemente por factores metabólicos. Después de esta apertura inicial de los vasos colaterales, el flujo es menor del 25% de lo necesario para cubrir todas las necesidades tisulares. No obstante, la apertura se produce en las horas siguientes, por lo que antes del primer día pueden estar ya cubiertas la mitad de las necesidades tisulares y en pocos días el flujo sanguíneo suele ser suficiente para cubrir todas estas necesidades. Los vasos colaterales continúan creciendo durante muchos meses después, normalmente formando muchos canales colaterales pequeños en lugar de un único vaso de gran tamaño. En reposo, el flujo sanguíneo puede volver muy cerca de los valores normales, pero los nuevos canales son suficientemente grandes
como para aportar el flujo sanguíneo necesario durante la actividad tisular agotadora. Es decir, el desarrollo de los vasos colaterales sigue los principios habituales del control a corto y largo plazo del flujo sanguíneo local, consistiendo el control a corto plazo en la dilatación metabólica rápida, seguido crónicamente por el crecimiento e ingurgitación de los vasos nuevos en un periodo de semanas y meses. Un ejemplo importante de desarrollo de los vasos sanguíneos colaterales lo encontramos después de la trombosis de una de las arterias coronarias. A los 60 años de edad, muchas personas han sufrido el cierre o la oclusión parcial de al menos una rama menor de los vasos coronarios cerrados, pero no lo saben porque las arterias colaterales se han desarrollado con la rapidez suficiente para prevenir el daño miocárdico. Cuando los vasos sanguíneos colaterales no son capaces de desarrollarse con suficiente rapidez para mantener el flujo sanguíneo debido a la velocidad o a la gravedad de la insuficiencia coronaria, pueden desarrollarse ataques cardíacos graves. Remodelación vascular como respuesta a cambios crónicos en el flujo sanguíneo o la presión arterial. El crecimiento y la remodelación vasculares son componentes fundamentales del desarrollo y crecimiento de los tejidos y se producen como una respuesta adaptativa a cambios a largo plazo en la presión arterial o el flujo sanguíneo. Por ejemplo, después de varios meses de un entrenamiento físico crónico, la vascularidad de los músculos entrenados aumenta para adaptarse a sus mayores necesidades de flujo sanguíneo. Además de cambios en la densidad capilar, pueden producirse alteraciones en las estructuras de los grandes vasos sanguíneos como respuesta a cambios de larga duración en la presión arterial y el flujo sanguíneo. Cuando, por ejemplo, la presión arterial está elevada de forma crónica por encima de la normalidad, las grandes y pequeñas arterias y las arteriolas se remodelan para adaptarse a la mayor tensión mecánica de las paredes asociada a la elevación de la presión arterial. En la mayoría de los tejidos, las pequeñas arterias y las arteriolas responden con rapidez, en cuestión de segundos, al aumento de la presión arterial, con una vasoconstricción, lo que ayuda a autorregular el flujo sanguíneo tisular, tal como se expuso anteriormente. La vasoconstricción reduce el diámetro luminal, lo que a su vez tiende a normalizar la tensión en la pared vascular, que, de acuerdo con la ecuación de Laplace, es el producto del radio del vaso sanguíneo por su presión. En los pequeños vasos sanguíneos que se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial, las células de músculo liso vascular y las células endoteliales se reorganizan gradualmente, con un periodo de unos días o varias semanas, en torno a un menor diámetro luminal, con un proceso denominado remodelación eutrófica de entrada, sin que se produzcan cambios en el área de la sección transversal de la pared vascular, como se observa en la figura 17.8. En las grandes arterias, que no se contraen como respuesta al aumento de la presión, la pared del vaso queda expuesta a una mayor tensión de la pared, lo que estimula una respuesta de remodelación hipertrófica y un aumento en el área en sección transversal de la pared vascular. La respuesta hipertrófica incrementa el tamaño de las células del músculo liso vascular y estimula la formación de proteínas de matriz extracelular adicionales como colágeno y fibronectina, que refuerzan la resistencia de la pared vascular para hacer frente al aumento de las presiones arteriales. No obstante, esta respuesta hipertrófica también enrigidece los vasos sanguíneos, un signo distintivo de hipertensión crónica. Otro ejemplo de remodelación vascular es el cambio que tiene lugar cuando se implanta una gran vena, a menudo la vena safena, en un paciente para una intervención de injerto de derivación de la arteria coronaria. Las venas están expuestas en general a presiones mucho menores que las arterias y tienen paredes mucho más finas. Pero cuando se cose una vena en la aorta y se conecta a una arteria coronaria, queda expuesta a incrementos de la presión intraluminal y en la tensión de la pared. Este aumento de tensión de la pared inicia la hipertrofia de las células del músculo liso vascular y la formación de más matriz extracelular que engruesa y refuerza la pared de la vena. En consecuencia, varios meses después de la implantación en el sistema arterial, la vena tendrá normalmente un grosor de pared similar al de una arteria. La remodelación vascular tiene lugar, asimismo, cuando un vaso sanguíneo queda expuesto de forma crónica a un aumento o una disminución del flujo sanguíneo. La creación de una fístula que conecta una gran arteria con una gran vena, de manera que sortea completamente los pequeños vasos y capilares de alta resistencia, ofrece un ejemplo especialmente interesante de remodelación de la arteria y las venas afectadas.
En pacientes con insuficiencia renal que se someten a diálisis, se crea una fístula arteriovenosa directamente desde la arteria radial hasta la vena antecubital del antebrazo para permitir el acceso vascular para la diálisis. La velocidad del flujo sanguíneo en la arteria radial puede aumentar hasta 10 o 50 veces con respecto a los valores normales, según cuál sea la permeabilidad de la fístula. Como consecuencia de la alta velocidad de flujo y de la elevada fuerza de cizallamiento en la pared del vaso, el diámetro luminal de la arteria radial aumenta progresivamente. Remodelación de salida. Mientras que el grosor del vaso puede mantenerse sin cambios, lo que produce un aumento en el área de sección transversal de la pared vascular. En cambio, el grosor de la pared, el diámetro de la luz y el área en sección transversal de la pared vascular en el lado venoso de la fístula aumentan como respuesta a los incrementos de presión y flujo sanguíneo, conocido como remodelación hipertrófica de salida. Este patrón de remodelación concuerda con la idea de que los aumentos de larga duración en la tensión de la pared vascular provocan hipertrofia e incremento del grosor de la pared en los grandes vasos, mientras que la mayor velocidad de flujo sanguíneo y la fuerza de cizallamiento originan una remodelación de salida y un incremento del diámetro luminal para adaptarse al aumento del flujo sanguíneo. Las reducciones crónicas en la presión arterial y el flujo sanguíneo tienen efectos que son opuestos a los descritos anteriormente. Cuando el flujo sanguíneo se reduce de forma importante, también se reduce el diámetro de la luz vascular. Y cuando disminuye la presión arterial, normalmente disminuye el grosor de la pared vascular. Así pues, la remodelación vascular es una respuesta adaptativa importante de los vasos sanguíneos al crecimiento y desarrollo tisular, así como a los cambios fisiológicos y patológicos en la presión arterial y el flujo sanguíneo de los tejidos. Control humoral de la circulación. El control humoral de la circulación se refiere al control por las sustancias secretadas o absorbidas en los líquidos del organismo, como hormonas y factores producidos localmente. Algunas de estas sustancias se forman en glándulas especiales y se transportan en la sangre por todo el organismo, mientras que otras se forman en algunas zonas del tejido afectado y provocan solo efectos circulatorios locales. Entre los factores humorales más importantes que afectan a la función circulatoria destacan los que se describen en los siguientes apartados. Vasoconstrictores, noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina es una hormona vasoconstrictora especialmente potente. La adrenalina es menos potente como vasoconstrictor y en algunos tejidos provoca incluso una vasodilatación leve. Un ejemplo especial de vasodilatación provocada por la adrenalina es la que tiene lugar para la dilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático en el cuerpo durante el estrés o el ejercicio, las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido liberan noradrenalina, que excita al corazón y contrae las venas y las arteriolas. Además, los nervios simpáticos de la médula suprarrenal provocan la secreción de noradrenalina y adrenalina en la sangre. Estas hormonas circulan entonces por todo el cuerpo y provocan casi los mismos efectos en la circulación que la estimulación simpática directa, con lo que se consigue un sistema de control doble. En primer lugar, la estimulación nerviosa directa y en segundo lugar, efectos indirectos de la noradrenalina y o de la adrenalina en la sangre circulante. Angiotensina 2. La angiotensina 2 es otra sustancia vasoconstrictora potente. Tan solo 1/1000 de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano en 50 milímetros de mercurio o más. El efecto de angiotensina 2 contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esta contracción sucede en un tejido aislado, el flujo sanguíneo de esta zona disminuirá mucho, aunque la importancia real de la angiotensina 2 es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo para aumentar la resistencia periférica total y reducir la excreción de sodio y agua en los riñones, lo que aumenta la presión arterial. Es decir, esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión arterial, como se comenta con más detalle en el capítulo 19. Vasopresina. La vasopresina, que también se conoce como hormona antidiurética, es aún más potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias vasoconstrictoras más potentes del organismo. Se forma en las células nerviosas del hipotálamo,
pero después es transportada distalmente a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis, donde finalmente es secretada a la sangre. Es evidente que la vasopresina podría tener efectos muy importantes sobre la función circulatoria. Sin embargo, dado que en la mayoría de las condiciones fisiológicas solo se secretan cantidades mínimas de vasopresina, la mayoría de los fisiólogos opinan que su papel en el control vascular es pequeño. No obstante, en estudios experimentales se ha demostrado que la concentración de vasopresina en la sangre circulante después de una hemorragia intensa puede aumentar lo suficiente como para atenuar notablemente las reducciones de la presión arterial. En algunos casos, esta acción puede elevar por sí sola la presión arterial hasta la normalidad. La vasopresina tiene una función importante de aumentar la reabsorción de agua en los túbulos distales hacia la sangre, como se comenta en el capítulo 29, y ayuda por tanto a controlar el volumen de líquido corporal. De ahí viene el nombre de hormona antidiurética. Vasodilatadores, bradicininina. Hay un grupo de sustancias denominadas quininas que provocan una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos. Las quininas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de alfa-2 globulinas del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia para tal fin es la calicreína, que se encuentra en la sangre y los líquidos tisulares en una forma inactiva. Esta calicreína inactiva se activa por la maceración de la sangre, por la inflamación tisular o por otros efectos químicos o físicos similares. A medida que se va activando la calcicreína, actúa inmediatamente sobre la alfa-2 globulina para liberar una quinina llamada calidina, que después se convierte en bradiquinina gracias a las enzimas tisulares. Una vez formada, la bradiquinina persiste durante solo unos minutos porque se inactiva por la enzima carboxipeptidasa o por la enzima convertidora, la misma que participa en la activación de la angiotensina, como veremos en el capítulo 19. La enzima calicreína activada se destruye por un inhibidor de la calicreína que también está presente en los líquidos corporales. La bradiquinina provoca una dilatación arteriolar potente y aumenta la permeabilidad capilar. Por ejemplo, la inyección de 1 micrómetro de bradiquinina en la arteria braquial de una persona aumenta el flujo sanguíneo a través del brazo hasta en 6 veces, e incluso cantidades menores inyectadas localmente en los tejidos pueden provocar un edema local importante como consecuencia del aumento de tamaño de los poros capilares. Las quininas parecen tener un papel especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. También parece que la bradiquinina participa normalmente en la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivales y gastrointestinales. Histamina. La histamina se libera casi en todos los tejidos del organismo cuando sufren daños o se inflaman, o cuando se sufre una reacción alérgica. La mayor parte de la histamina deriva de los mastocitos en los tejidos dañados y de los basófilos en la sangre. La histamina tiene un efecto vasodilatador potente sobre las arteriolas y, como la bradiquinina, puede aumentar en gran medida la porosidad capilar, permitiendo la pérdida tanto de líquidos como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En muchas situaciones patológicas, la dilatación arteriolar intensa y el aumento de la porosidad capilar producida por la histamina provoca la pérdida de grandes cantidades de líquido desde la circulación hacia los tejidos, induciendo el edema. Los efectos locales vasodilatadores y productores de edema de la histamina son especialmente prominentes durante la reacción alérgica y se comentan en el capítulo 35. Control vascular por iones y otros factores químicos. Hay muchos iones y otros factores químicos que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales. La siguiente lista detalla algunos de sus efectos específicos. El aumento de la concentración del ion calcio intracelular provoca vasoconstricción, que es consecuencia del efecto general del calcio para estimular la contracción del músculo liso, como se comenta en el capítulo 8. El aumento de la concentración del ion potasio dentro del intervalo fisiológico provoca vasodilatación. Este efecto es consecuencia de la capacidad de los iones potasio para inhibir la contracción del músculo liso. El aumento de la concentración del ion magnesio provoca una vasodilatación potente, porque los iones magnesio inhiben la contracción del músculo liso. El aumento de la concentración del ion hidrógeno, descenso del pH, provoca la dilatación de las arteriolas. Por el contrario, un descenso pequeño de la concentración del ion hidrógeno provoca la vasoconstricción arteriolar. Por otra parte, tenemos que los aniones que tienen efectos significativos sobre los vasos sanguíneos son los iones acetato y citrato, que provocan una vasodilatación pequeña.
El aumento en la concentración del dióxido de carbono provoca una vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además, el dióxido de carbono en la sangre tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitiendo a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada en todo el organismo. La mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo, salvo que alteren la tasa metabólica de los tejidos. En la mayoría de los estudios experimentales, el flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco, la suma del flujo en todos los tejidos del organismo, no se ven alterados sustancialmente, salvo durante 1 o 2 días cuando se infunden crónicamente grandes cantidades de potentes vasoconstrictores como la angiotensina 2 o vasodilatadores como la bradiquinina. ¿Por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos, aún en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos? Para responder a esta pregunta debemos recordar uno de los principios fundamentales de la función circulatoria que hemos comentado anteriormente: la capacidad de cada tejido de autorregular su propio flujo sanguíneo de acuerdo con las necesidades metabólicas y sus otras funciones. La administración de un potente vasoconstrictor como la angiotensina 2 puede provocar descensos transitorios en el flujo sanguíneo tisular y en el gasto cardíaco, aunque por lo común tiene un efecto escaso a largo plazo si no modifica la tasa metabólica de los tejidos. Análogamente, la mayoría de los vasodilatadores provocan únicamente cambios a corto plazo en el flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco, si no alteran el metabolismo de los tejidos. Por tanto, el flujo sanguíneo está regulado generalmente de acuerdo con las necesidades específicas de los tejidos, siempre y cuando la presión arterial sea adecuada para perfundir los tejidos.